Gloria a Dios en la mañana de hoy. Bendiciones en este nuevo día que nos regala el Señor. Ruego al Señor que en este día que estamos comenzando, la bendición, la gracia, la protección de Dios sea sobre ti, sobre los tuyos, en todo lo que hagan en este día hermoso que nos regala el Eterno. Voy a la letra del Salmo 27 y verso número 4 que dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice la traducción del lenguaje actual: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. El Salmo 27 y muy en especial el versículo considerado en esta mañana es un verso muy utilizado para muchas personas, memorizarlo, para orar, porque muchas veces en nuestra vida hemos recurrido a este pasaje bíblico para pedirle a Dios que avive en nuestro interior, que avive en nuestro corazón esa comunión que necesitamos tener con Él. Sin embargo, en esta mañana yo quiero profundizar un poco en este verso bíblico del Salmo número 27. Y una de las cosas que quiero recalcar de este Salmo 27 es lo siguiente: que habitar en la presencia del Señor es algo hermoso, es algo maravilloso. Cuando hablamos de habitar en la presencia del Señor, estamos hablando de que ahí encontramos un lugar de refugio. Encontramos un lugar sagrado donde hallamos paz, donde hallamos consuelo, donde hallamos esperanza. Y es precisamente lo que el salmista David expresa en este verso bíblico. Hay una profundidad en esa expresión, en ese deseo del salmista, donde él está deseando una búsqueda mucho más intensa, una búsqueda mucho más profunda en su deseo de estar en comunión con el Señor. La presencia del Señor no solamente es estar en un lugar físico. La presencia del Señor no está solamente cuando nos reunimos en el templo, en el santuario, en la coinonía, en la comunión de los hermanos. No se limita ahí solamente la presencia del Señor. La presencia del Señor es un estado, es una relación íntima y personal que transforma la vida de aquellos que nos relacionamos con el Señor. Por tal razón, cuando miramos el contexto en el cual el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, habla este verso bíblico, él escribe recordando una oración recurrente, constante delante del Señor, y es habitar en la presencia del Señor con el único propósito de contemplar, de observar la hermosura del Dios al cual él servía y tú y yo servimos en la mañana de hoy. Por esa razón podemos, en este primer punto de este verso bíblico, de este Salmo 27, podemos terminar diciendo que es hermoso habitar en la presencia del Señor. Esa presencia de Dios que es lugar de refugio, donde podemos ir en nuestros momentos de angustia, donde podemos ir en nuestros momentos de tribulación. Y ciertamente que al lado nuestro siempre hay alguna persona a la que podemos recurrir, a la que podemos contarle nuestras situaciones, pero no importa cuánta gente podamos tener a nuestro lado, sobre quien podamos poner nuestra cabeza en su hombro para llorar, para descansar, descargar nuestras inquietudes con ellos. No importa cuán buenos ellos sean, ninguno se compara al Dios que tú y yo servimos. Es donde quien acudimos en los momentos de angustia. Es donde quien acudimos en los momentos de tribulación. El Salmo 46 y verso 1 nos recuerda lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es en la presencia de Dios, mi amado, en esta mañana
que encontramos protección. Es en la presencia de Dios que encontramos ese abrazo que nos hace sentir amados. Cuando habitamos con Él, nos sentimos a salvo. Nuestras preocupaciones se disipan. La presencia de Dios es nuestro refugio en el cual podemos descansar y recobrar nuevas fuerzas en el nombre del Señor. Es en la presencia de Dios donde podemos escuchar a Dios hablar a nuestro interior. Esa palabra que nos alienta. Aunque padre y madre te dejara, Jehová con todo te recogerá. Pero no solamente es hermoso estar en la presencia del Señor. No solamente la presencia de Dios es un refugio. Ciertamente hay una hermosura grande en su presencia, porque la belleza de la presencia de Dios es algo indescriptible. Por más que tratemos de explicarlo, no hay palabras en nuestro vocabulario humano con las cuales podamos explicar lo hermoso de la presencia del Señor. Es como si cantáramos ese himno que se canta mucho, puedo imaginarme. Tratamos dentro de lo que es nuestra mente y pensamiento finito de explicar lo que es la presencia del Señor. Pero cuando miramos el Salmo 36 y verso número 9, vemos lo siguiente: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. Cuando pasamos tiempo, amado, en la presencia de Dios, somos iluminados. Experimentamos la paz que Pablo escribía a los filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Es en esa luz que nos alumbra cuando nuestras dudas e inseguridades son disipadas. Y esta hermosura de su presencia, ¿sabes qué provoca en nuestra vida? Provoca en nuestra vida adoración y alabanza. Cada vez que experimentamos su presencia, produce en nosotros adoración, alabanza, reverencia. ¿Recuerdas aquellos discípulos que estaban allí experimentando la transfiguración de Cristo? ¿Qué fue lo que dijeron? Bien y bueno sería para nosotros quedarnos en este lugar. Y vamos a hacer una enramada para ti, para Elías, para Moisés. Y ellos se conformaban simplemente con estar observando. Porque es que cuando estamos en la presencia del Señor, mi amado hermano, no hay manera que nosotros querramos despegarnos de esa presencia maravillosa. Cuando estamos en la presencia del Señor, en medio de esos cultos maravillosos que estamos en la presencia del Señor, ¿tú no te has dado cuenta que no encontramos cómo irnos? ¿Tú no te has dado cuenta que no encontramos cómo decir el último amén? ¿Cuántas veces en nuestros cultos la presencia de Dios nos ha visitado, inclusive cuando ya hemos hecho la oración final? Yo he vivido, y quizás muchos de ustedes lo hayan experimentado, momentos de una bendición de Dios tan sobrenatural que aún la gente, ya estando montada en sus vehículos, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios es tan impactante en sus vidas que vuelven y se bajan entrando al santuario con una adoración. Momentos donde Dios nos hace entender lo siguiente: ustedes han terminado, pero yo todavía tengo bendición para darles en abundancia. Cuánta falta hace, mi amado hermano, que entendamos que cuando habitamos en la hermosura de su presencia, alabado sea el Señor, lo que dan deseos es de adorar y de alabar el nombre maravilloso del Señor. Y decimos lo mismo que dijeron los discípulos: qué bueno es quedarnos aquí. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo donde, aunque creemos en los horarios en nuestros cultos, porque somos gente de orden y creemos que todo tiene un orden, pero ese orden no puede limitar lo que el Espíritu de Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y yo quiero aclarar una cosa con lo que acabo de expresar en esta mañana.
Para que la presencia de Dios se manifieste, no necesitamos motivadores. No necesitamos incentivos a ver qué pasa. Dios no necesita de nuestra ayuda para Él derramar su bendición y su presencia. Dios lo que anhela de nosotros es nuestra alabanza y nuestra adoración. Eso es lo hermoso de estar en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor produce ciertos beneficios. Cuando tú y yo decidimos estar en la presencia del Señor, no solamente disfrutamos de su compañía, también recibimos beneficios espirituales y emocionales para nuestra vida. Pablo escribía la carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 de la segunda carta a los Corintios. ¿Conoces el verso bíblico? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Primer beneficio que recibimos de habitar en su presencia, ¿sabes cuál es? Somos renovados. La presencia de Dios trae renovación. Cuando entramos en comunión con el Señor, somos transformados. Nuestras cargas son quitadas y nuestras vidas, aleluya, son restauradas en el Señor. Cada vez que nos acercamos a su presencia, experimentamos una transformación que nos hace cada día más vernos y reflejar a Cristo en nuestra vida. Lo segundo que produce esos beneficios es que nos da sabiduría, nos da dirección, nos guía. El proverbista decía en el capítulo 3, versos 5 y verso 6, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú y yo decidimos habitar en su presencia, Él es el que nos da la dirección, la guianza que necesitamos. En esos momentos de quietud, donde le damos a Dios nuestra mejor adoración, esos son los momentos donde en el silencio Dios habla, porque es en el silencio donde podemos escuchar mejor. Y en ese momento donde aún en la quietud, en la bonanza, le damos a Dios nuestra mejor adoración, Dios nos habla, nos da la sabiduría que necesitamos para enfrentar los desafíos, para tomar las decisiones que debemos tomar en nuestra vida, porque el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Otro beneficio que nos da estar y habitar en la presencia del Señor y disfrutar de esa hermosura de la presencia del Señor es que nos da gozo, nos da plenitud. Juan capítulo 15 y verso 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. La plenitud del gozo se encuentra, ¿sabe dónde? En la presencia del Señor. Porque aún viviendo experiencias y circunstancias que a veces nos sacuden, cuando habitamos en su presencia, encontramos la alegría, el gozo para mantenernos de pie en medio de esas circunstancias difíciles. Porque cuando estamos en su presencia, aprendemos a entender y descubrimos en el camino que la alegría que tú y yo podemos sentir en su presencia no se basa ni tiene que ver con lo que sucede a nuestro alrededor, sino que es por quién es Dios en nuestra vida. Y esa alegría es la que se convierte en nuestra fortaleza, como dice el escritor bíblico: el gozo del Señor es mi fortaleza. En esta mañana hay una invitación de Dios para ti y para mí, para habitar en su presencia. Porque Dios quiere que seamos beneficiados con esos beneficios que Dios nos está ofreciendo al habitar en su presencia. Ser renovados, recibir sabiduría, la dirección de su Espíritu, el gozo, la plenitud. Dios quiere que habitemos constantemente en su presencia, a través de nuestra oración, nuestra búsqueda con Él, a través de nuestra adoración,
a través de la lectura de su palabra. Ese libro maravilloso que el escritor de Hebreos decía, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Dios quiere que tú y yo habitemos en coinonía los unos con los otros. Habitemos en comunión, estimulándonos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Es lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo número 10. La comunidad, la comunión entre los creyentes es algo vital para habitar en su presencia. Porque juntos podemos ayudarnos. Juntos podemos apoyarnos. Juntos, cuando uno cae, podemos levantarlo dándole la mano para continuar hacia adelante. Y juntos, si somos nosotros los que caemos, alguien estará dispuesto a levantarnos y extendernos la mano. Vivir en la comunión de los santos y los creyentes nos mueve y produce en ti y en mí que podamos crecer en nuestra fe. En esta mañana hemos explorado, hemos visto la belleza y los beneficios de estar en la presencia del Señor. Una vez más hemos recordado que su refugio nos renueva, que su presencia nos da dirección, que es su presencia la que nos llena de gozo. Y la invitación de Dios para ti y para mí en este día, en esta mañana que nos regala el Señor, es clara y es sencilla. Dios desea que habitemos en su presencia, que busquemos esa comunión diaria, que seamos intencionales en nuestra relación con Él y que podamos decir, como decía el salmista en el Salmo 16 y verso 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, porque ciertamente es hermoso habitar en la presencia del Señor. Lindo día, bendiciones en el Señor.